Un solo disparo más y listo. ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh, rayos! Oye, Q, usa esto. ¡Ahora verás! Estuvo muy cerca. No lo entiendo. ¿Por qué se habrá vuelto tan violenta de repente? ¡Mira eso! Las crías deben de haberse despertado. Si se ponen violentas, la ciudad estará en graves problemas. ¡Ay! Ah, vamos, son demasiadas. Salgamos de aquí, Q. ¡Demonios! El primer paso fue exitoso. Sí, Super Rocket. ¿Es tu vecino un extraterrestre? Esta película se desarrolla en un mundo donde humanos y extraterrestres viven juntos. Ahora, algunos extraterrestres son controlados por Yedo, causando destrucción por doquier. ¡Extraterrestres! ¡Vaya, extraterrestres! ¡Qué divertido! No sé si podrán hacer algo en este caso, pero vale la pena intentarlo. Jet es igual a Joe. Nunca planea nada. La ciudad debe de estar llena de extraterrestres. Tenemos que ir allá. ¡No perdamos más tiempo! ¡Más tiempo! ¡Más tiempo! Joe. 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 Deja de perder el tiempo. Ya voy. Aquí nadie parece ser extraterrestre. ¿Dónde estarán? Tienes mucha razón. Seguro se escondieron. Tenemos que buscarlos. Creo que esta tienda es muy sospechosa. Entraré a buscarlos aquí adentro. ¡Yahoo! Oye, Joe, eso no es justo. En ese caso, es mejor buscarlos en una tienda de ropa. Joe. Los dos se portan como niños. Ah, no importa. Buscaré yo solo a esos extraterrestres. ¿Extraterrestres? Ah, tengo mucha hambre. Oye, Junior, Silvia. ¿Dónde se metieron? Joe. Oh, Silvia. Vayamos a comernos una rica hamburguesa, ¿quieres? Oye, Silvia, ¿estás segura de que venden hamburguesas en este callejón? Por supuesto. Te aseguro que son deliciosas. Junior nos está esperando allá. ¿Qué, Junior? ¿Nos espera allá? ¡Corramos antes de que se las coma todas! ¿Qué? ¿Es aquí? Es aquí. Ah, ah. ¿Dónde está la tienda? Oh. ¡Silvia! ¡Cuidado! ¿Una espada? ¿Quién la habrá dejado caer de esa manera? ¡Oye, Silvia! ¡Oh! Silvia, por mi culpa, te golpeaste la cabeza. ¡Oye! Oh, ¡lo siento, Silvia! ¿Oh? ¡Oye! ¡Oh! ¡Sí, Silvia! ¡Esta también es Silvia! ¡Dos Silvias! ¡Y son iguales! Joe, Oh. ¿cómo te atreves? ¿No ves que la única Silvia aquí soy yo? ¿Acaso estás ciego? Los gritos son de la verdadera Silvia. Entonces, ¿quién es esta? ¿Quieres saberlo, compañero? ¿Qué? Oh. Juguemos. Ponte esos lentes y distingue la realidad de la ciencia ficción. Debes elegir la realidad o la ciencia ficción. Escoge uno. Sí. No sé por qué, pero me recuerdas a alguien.
Mira, Junior ya se los puso. Joe, tienes que echarle un vistazo a la falsa Silvia ahora. Oh, Junior, también te pusiste lentes de sol. Pareces artista de cine. Te quedan bien. Deja de decir tantas tonterías. Mira eso. Oh. Oh. Silvia, ¿qué te sucedió? Cambiaste demasiado. Ya te dije que la única Silvia aquí soy yo. Ese extraterrestre se mimetizó con ella. Un momento. Soy el agente Q. Los dos somos el departamento para extraterrestres. Pero puedes llamarme Q. No entiendo nada. Te contaré cómo comenzó todo esto. Tendré que intervenir. Si creen que les contaré todo, están muy equivocados. Tenemos una gigantesca ofensiva en este momento. Anda, Joe. Desátame ya. Desata la cuerda. Me está haciendo mucho daño. Silvia, ven, desata la cuerda y te invitaré a cenar. Oye, tienes que enseñarme a transformarme así. Oye, por poco me muerdes. Es imposible. Beautiful Joe. Beautiful Joe. Cambian de aspecto para no ser reconocidos por los humanos. Su propósito es matar. Es imposible para un ser humano hacer lo mismo, ¿entiendes, chico? ¡Miren! ¡Qué tierno! ¿Qué fue lo que hice? Esta es la causa. Tal vez los controlan usando esta antena, ¿verdad? Sí, pero no sabemos quién es ni lo que planea valiéndose de su capacidad para mimetizarse. ¿No podemos preguntárselo? No retienen nada en su memoria mientras son controlados, así que no podemos saber quién es el responsable de esto. El que lo haya hecho está relacionado con Yedo. No hay duda. ¡Habla! ¿Tienes idea de quién pueda ser el responsable? Necesitamos su valiosa ayuda. A partir de ahora serán agentes como nosotros. ¿Oíste eso? Seremos agentes. No tienen que pedírnoslo, baby. Hombres, de Beautiful Joe. ¡Hombres y mujeres de Beautiful Joe! ¡Sí! Transformación. ¡Vamos, baby! ¡Transformación! ¡Vamos, baby! ¡Transformación! ¡Yo-yo, baby! Vaya. Los humanos también pueden transformarse. Pero qué sorpresa. La roja no. Roja, blanca, blanca, roja, blanca, roja, blanca, roja. Oye, ¿tú qué rayos estás haciendo? En la próxima esquina crucen todos a la izquierda y 10 metros después vuelvan a cruzar a la derecha. Buenos días, pueden pasar, pasen todos al mismo tiempo. ¡Super yo-yo! ¿Qué sucede aquí? ¿A dónde me llevas? Eres un extraterrestre. ¿Cómo lo supiste? Dirigías muy mal el tráfico. ¡Y acción! Espera, entonces tú... Te amo. Siempre tuve miedo de decírtelo. No te creo. Te mataré. ¿Qué sucede? Están arrestados por haber arruinado una linda escena de amor. Vendrán conmigo.
¡Vamos! Jugaré un poco de boliche. ¡Zoom! Punto débil. Es una chuza. Beautiful Joe derriba todos los bolos, baby. ¿No están cansados? Sí, y tengo hambre. No entiendo qué pretenden al hacer todo eso. ¿Acaso no lo sabes aún? No tienen cerebro. ¿Tú otra vez? Tenemos cerebro, mide tus palabras. Anda, si sabes algo, debes decírnoslo. Te daremos unos lindos lentes para el sol. ¿Lentes para el sol, dices? No, gracias. No combinarían para nada con mi atuendo. Hasta luego. ¡Espera! Sé que nos ayudarás. No veas solo tus pasos. Levanta la cabeza y mira a tu alrededor. Si lo haces, encontrarás la respuesta. Oye, eres un buen sujeto. ¡Hasta pronto! Estoy seguro de que yo lo he visto antes en algún lugar. ¿También yo? ¿Ah? ¿Eso creen? Pues yo no sé quién será. ¡Vamos! ¡Hay que hallar al responsable de esto! ¡No perdamos más tiempo! Pero ni siquiera tenemos idea de quién es el responsable. Esperen. Ese sujeto nos dijo algo. Te dijo que levantaras la cabeza y miraras a tu alrededor. Levantar la cabeza y mirar a nuestro alrededor. Nada. Oh, miren, el presidente está dando un discurso. Hemos descubierto que esos extraterrestres son espías que han sido enviados por el país vecino. Por lo tanto, hemos decidido atacarlos con un misil inmediatamente. ¡Lentes de sol! ¡Oh! ¡Es uno de ellos! ¡Vamos, Junior, Silvia! ¡Vamos! ¿El misil ya está listo? En un momento, señor. Destruiremos ese país inmediatamente. No te dejaré hacerlo, baby. Oye, estoy aquí. Con permiso. ¡Yuhu! ¡Le quité la antena! ¿Quiénes son ustedes? Primero, échenle un buen vistazo al presidente. Era un extraterrestre. Así es. El presidente es nuestro líder. No hay duda al respecto. ¡Todos son extraterrestres! ¡Miren! No importa que lo hayan descubierto todo. Seguiré adelante con mi plan. Así que eres tú el responsable de esto. Ahora verás. Será mejor que se rindan porque ni siquiera podrán acercárseme. ¡Vamos! ¡Atáquenlos! ¡Vamos, baby! ¡Baby, baby! ¡Transformación! ¡Vamos, baby! ¿Dónde se metieron esos tres? ¡Aquí estamos! ¿Qué? Planeaste controlar a los extraterrestres para poder destruir el mundo. Puedes haberlos engañado a todos, pero no nos engañaste a nosotros. Los tres superagentes de hombres y mujeres de varios colores resolverán esta situación. ¡Oh! En ese caso, los transformaré a todos también. ¿Quieres confundirnos haciéndolos iguales a nosotros? Pero los distinguiremos con los lentes de sol. Con mis ondas eléctricas partiré esos lentes. Veremos qué harán ahora. Si pelean pueden lastimarse entre ustedes mismos. Tengo una idea. Solo pelearemos con el que sea igual a nosotros. Así no habrá el riesgo de lastimarnos entre nosotros. Sí, buena idea, Junior. Eres muy inteligente. ¡Máxima velocidad! No fue una buena idea. En ese caso... ¿En ese caso qué? ¡Me largaré de aquí! ¡Ay!
esa espada. Pediré más refuerzos. Ahora verán. ¿Qué es ese ruido? No lo sé. ¡Zoom! ¡Chispas! Ni siquiera ustedes podrán vencer a tantos extraterrestres juntos. Creo que tienes razón. Por eso atacaremos a quien los controla. ¡Zoom! Punto débil. Silvia, la antena en su cabeza. Está bien, ahora mismo. ¡Super Yo-Yo! ¡Mi antena! ¡Mi antena! ¡Joe, atrápala! ¡Allá voy! ¡Mi antena! Beautiful Joe. Beautiful Joe. La tengo yo, baby. Oh, pero qué decepción. Oh, ¿qué? Oh, ustedes son unas criaturas muy buenas y gentiles. Sé que me perdonarán. No siempre somos tan buenos. Pobre sujeto. Ya solucionamos el problema. ¿Qué es eso? Silvia, mira hacia abajo. Al sentarte en esa silla disparaste el misil. ¡Qué tonta eres! ¿Qué fue lo que hice? El planeta será destruido. Evitaremos que eso suceda. Podemos llevar ese misil muy lejos de este planeta usando nuestra nave espacial. Tienes razón. Uniremos nuestras fuerzas. Vamos a hacerlo, madre. ¿Pero qué les pasará a ustedes si lo hacen? A los Mimeax no nos importa perder la vida por la paz del mundo. Les agradezco lo que hicieron. ¡Adiós! ¡Qué rabia! Ahora el mundo estará en paz. ¡Ay! ¡Doble golpe! ¡Eso dolió! ¡Ven, Six Machine! ¡Oh! ¡Silvia! ¡No te preocupes! No permitiré que nada malo les pase. Joe, ¿qué piensas hacer? Solo observen, verán a Beautiful Joe en acción. ¡Silvia! Los superhéroes nunca se rinden. ¡Lo desviaré! ¡Eso es! ¡Te irás volando al fin del universo! ¡Que tengas buen viaje! No puedo dejar de dar vueltas. Algo viene hacia acá. ¡Es el misil! ¡Socorro! Desactivado. Beautiful Joe. No sé cómo, pero idearé algo para poder vencerte. ¿Ese tonto plan también fue idea tuya? Interviniste para que no resultara. Yo trabajo solo y no le rindo cuentas a nadie. Y mucho menos a ti. Te lo advierto. Te eliminaré si vuelves a intervenir. Tú y yo nunca seguiremos el mismo camino de nuevo. No hemos seguido el mismo camino desde el principio, lamentablemente. Te felicito, compañero. Por haber rescatado al mundo, tengo un pequeño obsequio para ti. Un par de lentes de sol muy grandes y otros muy pequeños. Tienes que elegir cuál de ellos quieres. Ese Joe es realmente extraño. Primero se ríe y dice tonterías, y después actúa como un superhéroe de verdad. ¡Así es él! Lo contaré generación tras generación cuando vuelva a la estrella Mimeac. Les hablaré del fabuloso superhéroe de este planeta.
Ya sé qué pretendes. Si elijo los grandes, todos creerán que quiero exhibirme. Pero si elijo estos, me veré ridículo. Joe, piénsalo bien. No importa cuáles elija, no podrá ponérselos. ¡Rayos! ¡Es muy difícil! Continuará.